Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Como siempre, para mí un placer inmenso poder estar con ustedes, poder de alguna forma acompañarlos a viajar por el mundo en este contexto tan particular que nos toca vivir. Hoy, como parte de lo que hacemos con mis compañeros, amigos de The Gallery Travel, queremos invitarlos a compartir un viaje por Balcanes. Si alguno de ustedes no estuvo en las últimas charlas que tuvimos de Balcanes, les cuento que tiempo atrás, días atrás, dimos hace 2 semanas una charla para empezar por el norte de los Balcanes. Luego un compañero dio una charla de los Balcanes del centro, por determinarlo geográficamente de alguna manera. Y hoy nos tocan los Balcanes más al sur, los más retirados. Pero claro, puede ver cualquiera de ustedes que no sepa, no tenga dominio de dónde están los Balcanes, qué países componen los Balcanes, por qué se llaman Balcanes y tal. Así que aquellos que sí vienen participando de las charlas, hay un par de placas, las 2 o 3 primeras, que les van a resultar un tanto redundantes, pero aclaro que es para aquellos compañeros que recién se están sumando a las charlas. Los Balcanes son un grupo de países que tienen algo, entrecomillado, algo de identidad en común, pero que sí comparten un territorio muy particular, la península balcánica en sí. Una península, todos sabemos, es un pedazo de tierra que se mete, se clava en el mar. Esa península balcánica es una de las 3 penínsulas más importantes que tiene Europa. La Europa del Sur tiene fundamentalmente 3 penínsulas: la península ibérica, Portugal, Andorra, España; la península itálica, Italia, San Marino, Vaticano; y la península de los Balcanes, donde los países son muchos más. Ahora lo vamos a hablar. ¿Por qué se llama península balcánica? Porque hay un cordón montañoso que separa esta península del resto del continente europeo. Ese cordón montañoso se llaman Balcanes, ¿ok? Es esa cadena de montañas. Algunos países que componen Balcanes hoy, acá hago mi primera de las habituales pausas que hago en estas conversaciones. El territorio balcánico es un territorio en permanente ebullición. Nada nos garantiza de que los países que vemos hoy en la división política de los mapas continúe estando exactamente igual que está hoy, que no se anexionen algunos territorios a algunos países ya existentes, o que no surjan algunos países por diferencias étnicas, religiosas, políticas o lo que fuera. Y esto no es actual, esto es desde siempre. Desde que el hombre es hombre en esta región, un poco por conflictos, un poco de manera pasiva, ¿no? Con la paz como bandera, un poco por religión, un poco por convicciones políticas, un poco por la etnia de la que desciende cada uno de los pueblos. Esta región estuvo durante muchísimo tiempo en permanentes cambios. Hay que reconocer que hace unos 6.000 años se instalan los primeros habitantes en esta zona. Hay pueblos, de hecho lo vamos a hablar a lo largo de la charla, que mantienen todavía una comunidad estable desde hace 6.000 años aproximadamente. Estamos hablando de algunos de los pueblos más antiguos de Europa en ser poblados, ¿no? En ser habitados de manera civil. Luego pasó muchísimo tiempo, la cultura griega ocupa todo este territorio balcánico, hasta inclusive los montes Balcanes, también el Adriático, también el Mediterráneo, pero eso es harina de otro costal. Recuerden de la escuela secundaria la Magna Grecia, ¿no? Este territorio griego tan amplio que de alguna forma nos enseñaron a estudiar, pero poca atención le prestábamos a estos países que fueron muy importantes. Grandísimos personajes de la historia clásica, de la historia griega, nacieron en estos territorios, lo vamos a ver a lo largo de esta conversación, de esta particularmente. Luego, al caer el imperio, este gran territorio vasto de la Magna Grecia, bajo dominio en algunos casos de provincias romanas, se comienza a subdividir toda esta zona. Esa subdivisión romana, cuando cae el Imperio Romano, nace el Sacro Imperio Romano Germánico en el centro de Europa, el reino o el protoimperio bizantino
¿no? En la región de Bizancio, ahí todo lo que es Turquía, Grecia, la Anatolia, por ejemplo, empiezan a ocupar toda esta región. Desde el este llegan los mongoles, aparte de esta región, comienzan conflictos. Desde el sur comienzan a avanzar los otomanos, una cultura muy particular también, ocupan gran parte del territorio durante muchísimo tiempo, nace un reino, el reino de Bulgaria, el reino de Bulgaria ocupa todo el centro de los Balcanes, y guerra va, guerra viene, el mapa a lo largo de más o menos 1000 años cambia muchísimo. Si nosotros apretamos el botón de adelantar porque nos aburre la historia y nos centramos en nuestra era, llega la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial encuentra toda esta región con una división política bastante particular, otomanos desde el sur, algunas repúblicas muy poquitas, grandes imperios, el zarismo en el norte, ¿no? Los zares rusos, el imperio austrohúngaro, por ejemplo, con mucha influencia sobre todo, influencia política me refiero, no territorial solamente, sino política, mucha influencia política sobre todo en el norte de esta región, y se empiezan a dar algunos conflictos. Termina la Primera Guerra Mundial, todos sabemos lo que pasó, se separan algunos reinos, caen algunos imperios, algunos todavía tratan de sobrevivir, y en el medio de todo eso nacen repúblicas o, en algunos casos, la mayoría de los Balcanes, nacen provincias o estados que forman parte de provincias de lo que fuera la Unión Soviética en su momento. Durante todo ese tiempo de la Unión Soviética hubo, yo lo describo siempre como una olla a presión, esos calderos de presión en los que uno cocina tan rápido las carnes, porque claro, la Unión Soviética obligó durante muchísimo tiempo a convivir a grupos étnicos que fueron rivales y confrontaron toda la vida y toda la historia. Entonces, claro, nada bueno podía salir de todo eso. Al final del cuento llega la Segunda Guerra Mundial, nuevas divisiones territoriales, los nazis toman parte del territorio como protectorado, medio con la venia de Italia, ¿no? Que también había tenido algo que ver en cruces, hay un estrecho muy chiquitito que separa la península itálica de la península balcánica en el sur. Termina la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de algunos países, otros en un mundo que se estaba reorganizando, pelearon por su independencia, en algunos casos la consiguieron por las armas, todos recordamos mucho más que lamentable guerra de los Balcanes, allá por los 80, 90, muchísima gente que vio diezmada una generación por diferencias políticas, nada más. La verdad que yo hablo de guerra y ya me paralizo, ¿no? Es horrible entender de que en el mismo pueblo, en tu misma ciudad, de un barrio al otro, de una comunidad a la otra, se pueden atacar al punto de la muerte. Me parece un horror, pero eso también terminó generando divisiones políticas, y los que tuvieron hijos en la escuela secundaria en los años 90 recordarán de que año tras año debíamos comprar los mapas con división política para que nuestros niños aprendan geografía, porque aparecía un país nuevo en el 93, en el 95, en el 96, aparecían nuevas regiones, nuevos países, países que existían se anexionaban a otros, y esto perduró, y de hecho perdura hasta hoy, hasta el día de hoy. Nosotros no lo vemos, no existe un conflicto bélico, pero sí existe un conflicto territorial que se está dirimiendo, gracias a Dios, y esperemos que así siga, por los ámbitos de Cancillería, ¿no? Carta va, carta viene, mail va, mail viene, yo te pido, vos me das, yo te pido, vos no me das, y así la vienen pasando. Pero la división política que hoy tenemos reconocida de los Balcanes, básicamente son estos países que se encuentran bañados por las costas del Adriático, bañados en parte por las costas del Jónico, bañados por las costas del Mar Negro, países entre los que destacan Eslovenia, Croacia, Rumania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Macedonia del Norte, Kosovo, Albania, Montenegro y Grecia y Turquía, que en el inconsciente nuestro del viajero no tenemos a Grecia y Turquía como parte de los Balcanes. Aclaro, no todo Turquía.
la Turquía europea, la de Estambul, esa zona del estrecho del Bósforo para el norte, esa Turquía pertenece a la península balcánica. Si ustedes ven el mapa, es una península que incluye esa región. También Grecia. Grecia, hay otra cuestión, no es desconocimiento geográfico de parte nuestra, sino una cuestión cultural. Los griegos siempre, desde antes de la Primera Guerra, se preocuparon por marcarse diferentes al resto de los países balcánicos. De hecho lo son, culturalmente, socialmente, a nivel étnico, y como uno lo quiere evaluar, pero territorialmente ellos nunca se reconocieron como parte de los Balcanes. Ellos como que los Balcanes son esos vecinos molestos que yo tengo en el norte que viven a los piedrazos, y nosotros acá nos dedicamos al arte y a la filosofía, ¿no? Es una postura griega bastante particular. Esta división política de hoy no siempre fue así. Los romanos, por ejemplo, fueron los primeros que empezaron a identificar estas diferencias étnicas, y algo muy positivo de los romanos es que ellos se encargaban de pacificar la región en la que entraran. Si a mí me tocó viajar con alguno de ustedes, yo suelo hacer este comentario en todos los grupos que viajo, los romanos tenían un estandarte que describía exactamente su política de invasión territorial. Los romanos llegaban a un territorio y adelante de la primera de las legiones iba un estandarte rojo con hilos de oro bordados que rezaba con el águila, y rezaba una frase que decía: por la razón o por la fuerza. Eso implicaba que los romanos en tu territorio iban a entrar. ¿Cómo? Dependía de tu postura. Pero por la razón o por la fuerza los romanos entraban. Ahora, una vez que los romanos estaban en tu territorio, traían un montón de avances tecnológicos, como cloacas, como pavimento, como agua potable con sus acueductos, cirugía que habían aprendido en Grecia y en Egipto, avances modernos de cultivo de cereales y tal, y el comercio que permitía que cualquier región floreciera. Los romanos eran muy inteligentes. Consigo traían la política en su esencia griega, ¿no? La forma de expresarse más popular, la política. Y desde la política lo que hacían era respetar en las provincias que dominaban, respetar la etnia dominante y darle palabra, voz y voto a las etnias minoritarias. Entonces lo que hicieron durante muchísimo tiempo fue dividir estas provincias, como por ejemplo la Dalmacia romana, la Dacia romana, la Valaquia, la Macedonia, parte griega y parte eslava, ¿no? La Iliria, Tracia y tantos otros territorios romanos. Esto es hasta acá, solamente el contexto histórico antiguo y un poco de la división política actual de nuestros Balcanes. Ya hemos recorrido en otras charlas los Balcanes en el norte, nos fuimos a Eslovenia, nos fuimos a Croacia, hicimos Bosnia, Serbia, ¿no? Hace poquitos días un colega estuvo comentándonos también un poco de Montenegro, ¿no? de toda esta región central de los Balcanes, y hoy nos vamos a dedicar a los Balcanes del sur, intencionalmente dejando afuera Grecia y dejando afuera Turquía. Nos vamos a dedicar a las regiones, a los países, a los estados independientes de los Balcanes del sur. Hoy vamos a hablar un poquito de Albania. De Albania nos vamos a ir a Macedonia del Norte, vamos a pasar por Kosovo con nuestro autobús virtual para terminar nuestro viaje del día de hoy en Bulgaria. ¿Ok? Si hablamos de Albania, hay que reconocer que es un estado independiente desde hace muchísimo tiempo, desde inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Los griegos dominaron este territorio, los otomanos dominaron este territorio, los romanos antes que esto dominaron este territorio. Albania tiene una raíz básicamente eslava, pero con una influencia indoeuropea muy importante. Eso le da una fisonomía completamente distinta al resto de las comunidades que viven alrededor de este país que está en parte sobre el Adriático, que limita al norte. Tenemos Montenegro. De hecho, el viaje que tenemos propuesto con mis compañeros de trabajo de The Gallery Travel, si lo hacemos, arrancamos por los Balcanes desde el norte y venimos bajando con el autobús para meternos de Montenegro a Albania por uno de los cruces que para mí
es lo más bonito que podemos ver en todo este recorrido de 20 y tantos días que tenemos por Balcanes este año para proponerles. Por eso les propongo a ustedes que le consulten a mis compañeras de trabajo de comercial, ellas les van a pasar el itinerario y los van a asesorar. Albania es un país importantísimo, sobre todo porque en la época medieval, pido perdón, voy a tomar un traguito de agua. Sobre todo porque, decía, en la época medieval había una cuestión de pelea básicamente fundada en lo religioso, o me corrijo, desde lo religioso para defender territorialmente las riquezas de un condado, de un ducado, de un reino, de un país floreciente. Y Albania en ese sentido fue muy importante en el sur de los Balcanes, porque fue un bastión importantísimo para detener el avance de los otomanos que venían subiendo de lo que es Turquía hoy, ¿no? Y desde el norte de África. Estas invasiones otomanas que se cruzaban por el mar y permanentemente querían ocupar territorios con el Islam como bandera, y desde el lado europeo, en los Balcanes, había algunos defensores del cristianismo, herederos de San Cirilo, de la gramática cirílica, este griego tan importante para la religión cristiana ortodoxa, que defendían con todas sus armas este territorio para que los otomanos no puedan pasar. De hecho, vamos a hablar hoy de un albano muy querido y muy respetado en todos estos países del sur de los Balcanes, no solamente en Albania. Lo vamos a comentar dentro de un poquito. En Albania viven alrededor de 3 millones de habitantes. Estos habitantes que viven en Albania, te diría que un 30%, alrededor de 1 millón, entre 900.000 y 1 millón y tanto, viven en la capital de Albania, ¿no? Tirana es una ciudad muy, muy bonita, rodeada de montañas, está en el centro del país, como si fuese ese águila bicéfala. En el corazón del águila se encuentra la capital de Albania, y esta Albania está bordeada desde el oeste, acariciando la costa de Albania, se encuentra el mar Adriático, y en el mar Adriático hay un estrecho muy finito que de alguna forma genera un puente de agua entre los Balcanes del Sur, Albania particularmente, y la Italia del Sur. Es muy interesante navegar el estrecho de Otranto y llegar, tal vez si no tienen tiempo de hacer todo el recorrido con nosotros por los Balcanes, poder hacer Italia hacia el sur y cruzar el estrecho de Otranto para llegar a Albania. En el viaje nosotros, mis compañeras de producto Mireya y el departamento de producto armó el itinerario que vamos a hacer entrando desde el norte, desde Montenegro, para encontrarnos con la primera de las grandes sorpresas de Albania, que quiera ser o no, es compartida con Montenegro. Es un lago que ocupa, es el lago más grande que hay en los Balcanes, y es un lago que ocupa una parte de Montenegro y una parte de Albania. La mayoría de la superficie del espejo de agua de este lago se encuentra sobre territorio albanés. Bien, el lago Skadar. Este lago Skadar es un lago muy, muy bonito, tiene un par de pueblitos alrededor que se dedican a la pesca, al cultivo de moluscos de agua dulce, a la ganadería, a las artesanías. La verdad, hay 2 o 3 pueblitos de estos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en los años 90 y en principio de los 2000 por UNESCO, y verdaderamente merecen la pena ser visitados. Esta foto está tomada desde el lado de Montenegro, y ese puente como que marca el inicio de la separación internacional de Montenegro, de donde estamos parados frente a esta foto, a Albania, aquellas montañas que vemos a espaldas de la foto, ¿no? Es preciosísimo. Se puede navegar este lago, estas chalupas, estos barquitos que vemos ahí, nos llevan a navegar por el lago. Muy cerquita del lago, sobre la montaña, hay un pueblo que se llama Kruche. Kruche me parece que es la foto que todos tenemos en la cabeza de Albania y de los Balcanes del Sur, ¿no? Estos pueblitos medievales con construcciones de madera, con callecitas adoquinadas o de piedra,
¿no? Con una distribución sumamente romántica, una fortificación sobre la montaña, que fue, como les dije, un bastión para detener a los moros en sus avances hacia el norte, a detener a los otomanos en sus avances a la Europa que conocemos, y un paisaje que verdaderamente enamora, ¿no? Ese landscape, el paisaje que uno puede ver desde lo alto de cualquiera de las montañas cuando va llegando a este valle es preciosísimo. La gente es un encanto y la gastronomía es verdaderamente maravillosa. La noche del pueblo, perderse caminando por esas callecitas de piedra y que lo único que retumbe alrededor nuestro sean los tacos de nuestros zapatos golpeando la piedra, verdaderamente merece la pena. Es un destino maravilloso. Se llama Cruce, el pueblito. Luego continuamos viaje y obvio Tirana, la capital, es la ciudad que mayor cantidad de oferta tiene para el turista de ciudad. Aquel que gusta de la gastronomía, de las compras, del shopping, pero también de la historia antigua y más cercana, más próxima a nuestro tiempo. Tirana, sin duda alguna, es, les diría, uno de los 2 o 3 destinos más importantes de los Balcanes del Sur. Mucho parque, hay muchísimos parques, hay una plaza muy importante en Tirana, que es la Plaza de la República, pero fuera de esa plaza en sí, que es una plaza seca, ¿no?, de piedra, no hay verde, no hay ornamentación viva. Sí hay que reconocer que en el área periférica del centro de la ciudad, Tirana tiene parques que son bellísimos. Todos los parques, todos, absolutamente todos, tienen curiosidades que ahora les voy a contar un poquito más adelante. ¿Se acuerdan que yo les hablaba hace un ratito de un héroe? Y digo héroe nacional, no refiriéndome a la actual nación de Albania, sino al reino de Albania, al imperio de Bulgaria, al reino cristiano ortodoxo que defendió el sur de los Balcanes, como yo puse en el título, como el último bastión. Y este es nuestro amigo Skanderberg. Skanderberg fue un conde y fue un general del ejército albanés, súper importante, muy temido por los otomanos, como otros. Cuando hablamos de Rumania hablamos de Vlad Dracul, ¿no? Del conde Drácula, muy temido por los otomanos. De hecho, las historias populares cuentan que los otomanos estuvieron 60 años sin intentar entrar en territorio albanés hasta el día de la muerte de Skanderberg. Cuando murió Skanderberg, comenzaron los primeros intentos y batallas por la ocupación de territorio albanés de parte de los otomanos. Así de importante era la figura de nuestro héroe del día, y nuestro héroe del día tiene su estatua más importante en la plaza principal de cada uno de los países de los Balcanes del Sur. Y claro, Tirana no es la excepción. En la plaza de la República de Albania, o llamada Plaza de Skanderberg, la única estatua que nosotros podemos encontrar es la estatua de nuestro héroe. Como les decía, una plaza seca, rectangular, sin ningún atractivo, más allá de los ministerios, más allá de la Casa de Cultura, que está en uno de los laterales de la plaza, del Museo Nacional de Historia, que está en otro de los laterales de la plaza, y de todos los movimientos sociales que tienen que ver con la vida albanesa actual. Protestas, parlamentos políticos para cierres de campaña, festejos de títulos de fútbol y tal, se celebran y se dan en el marco de la Plaza de Skanderberg o la Plaza de la República de Albania. Es súper bonita esa plaza y obvio un paso obligado para todos los que vamos a visitarlo. El Museo Nacional de Historia es, si van a ir, chicos, súper interesante que se hagan un tiempo de ir al Museo Nacional de Historia. En el Museo Nacional de Historia podemos ver lo que fuera el territorio de los Balcanes del Sur en la época de la Tracia, y de ahí hacia adelante una línea del tiempo que nos lleva hasta el comunismo. Y es súper interesante. Sabemos que durante el comunismo hubo un par de dictadores muy importantes en toda esta región, pero uno fue durísimo y aparte un demente, una persona verdaderamente muy oscura con muy poco positivo por recordar. Y toda esa historia está perfectamente bien contada en el Museo Nacional de Historia.
edificio súper bonito y que les súper recomiendo si van a ir a visitar la capital de Albania, esta Tirana tan linda. La mezquita con su torre del reloj y yo no sé si, mira, me voy a permitir retroceder un poco, pero ven que acá hay un edificio en construcción y acá ya está terminadito, ¿no? La diferencia temporal de fotos. Una ciudad, la ciudad de Tirana es una ciudad que se viene, junto con otras, que también vamos a comentar, se viene modernizando muchísimo en el avance de la arquitectura local, ¿no? Hay grandes arquitectos albaneses que están haciendo sus emblemas o edificios emblemáticos en la ciudad capital y es súper admirable. Algunos de ellos, de hecho, son hoteles, otros son edificios de oficinas y en algunos casos, como el que vemos acá, es el Estadio Nacional de Albania, también muy cerquita del centro de la ciudad, a unos 300 o 400 metros de un bulevar arbolado súper bonito que hay, que se llama Skanderberg también. Luego hay algunos edificios, este lo elegí porque me parece interesante ver la evolución de algunas cosas. Durante la última época de este dictador, que fue un hombre oscurísimo, con muchos desaparecidos. La verdad, la historia de Albania es muy dolorosa durante esta dictadura, particularmente en la última época del comunismo en los Balcanes, muy oscura. Aparte el tipo, el hombre, un delirante. En los últimos 3 o 4 años de su mandato, que fue eterno y durísimo, insisto, durísimo para la economía, inclusive una economía súper sumergida, la gente muriéndose de hambre, y él se daba la gran vida como si fuera un millonario, teóricamente socialista, entró en un delirio de persecución permanente, entendiendo de que a él lo querían matar, y que iban a bombardear, para matarlo a él, iban a bombardear todo el país. Entonces, escuchen el número porque es increíble. Cuando a mí me lo dijeron la primera vez, digo, pobre chica, debe hablar mal español, entonces me hizo una mala traducción. Y después, leyendo, me enteré que no, es real. En 3 años, hizo construir, solo en la capital, 17.000 búnkers para defensa antiaérea. 17.000. Un delirio absoluto. De hecho, pegadito a esta pirámide, hay un búnker muy importante que ahora es un bar, se llama Búnker 1944. Es súper interesante la visita de los búnkers también, si van a ir a Tirana, no se lo pierdan. La pirámide, un monumento, la verdad, al socialismo, dentro de los delirios de este hombre, durante muchísimo tiempo estuvo abandonado, un poco que le diría que los albaneses le daban la espalda a este tipo de edificaciones porque les recordaban cositas muy feas, ¿no?, que le pasó a cada familia dentro de Albania, pero hace muy poquito tiempo se puso en vigencia, hicieron oficinas, un espacio habitacional, hicieron un área de galerías comerciales en ese antiguo edificio de la pirámide. Me pareció un punto destacable para poder ver la evolución y cómo desde el barro mismo pueden hacer la flor de loto, como en Japón, o en este caso como desde la mugre del comunismo peor entendido y el más duro políticamente, puede surgir un área que a la ciudad la verdad que le vino muy bien, le trajo mucha modernidad. Muy cerca de ahí y muy cerquita de la plaza de Skanderberg, si ustedes ven en la foto, en el vidrio del Markata, que es el mercado central, les diría, y ahora les voy a contar una curiosidad, se ve la torre de la mezquita en la plaza. ¿Se acuerdan que lo hablábamos hace un ratito? Está muy cerquita de la plaza. Y este mercado durante el día funciona como mercado de especias, fruta, verdura, ¿no? No puede ir y hacer compras. Algo muy particular, funciona de la misma forma desde el año 1040 y tanto, 1030 y tanto, no hay registro exacto, pero desde la época medieval, en el mismo lugar, funciona el mismo mercado, en pleno centro. Y nunca dejó de funcionar. Es súper interesante eso. Entonces, si yo voy y me compro una cajita de fresa y como mis frambuesas caminando por el centro, estoy haciendo mi parte del comercio en un mercado sumamente antiguo y es una experiencia que pocos países ofrecen. Pero durante la noche, este mismo mercado se vuelve un centro de reunión social. Esta foto es del atardecer, 6 o 7 de la noche, de la tarde en este caso, verano, y se vuelve un lugar de encuentro social y ponen mesas y uno puede sentarse alrededor del mercado, comprar mariscos o pescados en el mercado, que está abierto hasta muy tarde,
y en cualquiera de los restaurantes alrededor que se montan específicamente para eso, puede hacerse cocinar sus cangrejos, su langosta, sus mejillones, su pescadito y comer ahí en el mercado muy cerquita de la plaza. Súper, 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 súper bonito. Luego, la Catedral Ortodoxa de la ciudad de Albania también me parece un destino que no deberían pasar por alto en ninguna visita. La catedral es un edificio muy moderno, muy bonito. La verdad, hay que reconocer que es un edificio muy despojado, por dentro y por fuera, muy sobrio, pero que pone un alto, me voy a corregir, no un alto, sino un aquí presente, ¿no? Levanta la mano presente frente a una migración de países musulmanes muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, y esta iglesia ortodoxa levanta la mano como defendiendo el cristianismo mayoritario que todavía ocupa el corazón y el alma de muchos de los albaneses y de la mayoría de los países de toda esta región. Bien, tiene un campanario muy alto, si uno ve la forma de la iglesia, tiene como algo que ver, una reminiscencia, una mezquita, esta cuestión de identidad arquitectónica, pero es una catedral ortodoxa. Cualquiera que de ustedes conozca las iglesias ortodoxas, saben que están muy despojadas de todo, excepto de un muro, por decirlo de alguna manera, donde hay algunas figuras planas, nunca hay estatuas, son todas figuras cuadros planos, que representan las divinidades que son veneradas en la fe ortodoxa y particularmente en esa catedral. En este caso es la Catedral de Cristo, del Cristo de la Resurrección. Está en el medio, por encima de la puerta esa que se ve en la foto. Para el que no conozca el rito ortodoxo de la misa, el sacerdote ortodoxo no está a la vista de los que se congregan para asistir a la misa, sino que está por dentro de esa puerta, por debajo de esa arcada celeste que se ve, frente al cuerpo de Cristo durante toda la ceremonia. No está a la vista del resto del público, y público en la mejor de las acepciones de la palabra, y la misa en gran parte es cantada en latín. Es un rito súper interesante. Les decía hace un ratito con una curiosidad que Sandra, una compañera mía de Gallery Travel, me pidió que ponga en la charla, son estos búnker. Obviamente se imaginará que no puse los 17.000 en la presentación, pero ahí a orillitas de la Plaza Skanderbeg hay uno que es un museo súper lindo, súper interesante de visitar. Es una visita rápida, lleva 20 minutos recorrerlo. Es una muestra fotográfica de toda la época comunista. Es muy, muy interesante, ¿no? Es este museo, el Bunker Art 2. Fue uno de los 17.000 construidos. Hay parte del techo derruido, no tiene nada que ver con ningún ataque, solamente parte de la mampostería que se cayó. Lo abrieron para permitir la entrada del sol y la luz natural, y después terminaron de cerrar de nuevo su bóveda con acrílico. Esto ya muy en la época nuestra, ¿no? En la época más moderna. Luego, ahí a la izquierda tiene la foto de ese búnker del arte por dentro, y a la derecha, en un parque, en uno de los muchos parques que hay en la ciudad, otro búnker, intervenido en este caso por un jardín de infantes, por una escuela de niños chiquitos, y muchos de estos búnker son utilizados como espacio recreativo para enseñar la historia a los chicos de los colegios. Y eso también me parece una movida súper, 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 súper interesante. Si nosotros dejamos atrás Tirana, la capital, en parte del recorrido que vamos a hacer con mis compañeros de The Gallery Travel, y ustedes mismos lo pueden hacer si deciden irse y manejar por esa región, una visita que no deberían perderse es el lago Ohrid. El lago Ohrid es un lago igual que Skodar, es un lago compartido, en este caso, entre Albania y Macedonia del Norte. Entiéndase el nombre, y el nombre completo es Macedonia del Norte. Y ahora les voy a contar el porqué. El lago Ohrid es un lago bellísimo, preciosísimo, navegable también. Lleva más tiempo navegarlo
que el lago Shkadar, el lago anterior que charlamos, pero en este caso también merece la pena. Hay unos barcos turísticos que la verdad que dan un servicio espectacular navegando ahí sobre la orilla, viendo algunos de los pueblitos o algunas de las iglesias de la última época del medioevo y la época del Renacimiento europeo, el Renacimiento albano, el Renacimiento búlgaro, el Renacimiento macedonio, el Renacimiento, en fin, de toda esta región, como es el caso de esta iglesia de San Jorge, que es una iglesia muy chiquitita, ahí a orillas del lago de Ohrid. Sobre el lado macedonio del lago de Ohrid hay un pueblo que se llama Ohrid, un pueblito muy muy bonito también, con un encanto muy particular. Lo van a ver cuando vayan, confío en que muchos de ustedes van a ir, y se van a encontrar con un pueblo que tiene mucho de reminiscencia italiana, si se quiere, ¿no? Pero del sur del Mediterráneo italiano, ¿no? Estas casitas blancas colgadas de las cornisas de piedra basáltica o de granito en toda esta región. La verdad que las montañas son preciosísimas. Hay unos bosques, chicos, en los recorridos. Yo estoy haciendo esto rápido, pero cuando vayan, o Dios quiera que me toque a mí acompañarlos, o Sandra, o quien sea que vaya a acompañar el grupo, es sorprendente ver cómo curva tras curva del camino, las montañas que te van cercando, te van guiando entre una ciudad y otra, te van mostrando bosques que son generosísimos, y de golpe aparecen lagos como este con pueblitos colgados de la piedra de granito. Es muy, muy, muy bonito. Miren lo que es la estética de estos pueblos, son preciosísimos, ¿no? Ohrid se llama el pueblo. Ahí veía que alguien lo preguntaba. Un pueblito donde la pesca también tiene mucho que ver. Hay unos pescaditos de, no sé, 25 centímetros con una carne blanca deliciosa, llaman percas. Son muy, muy ricos y uno lo puede comer en cualquiera de los restaurantes aquí en Ohrid. Muy lindo, ¿no? Con esa cordillera de fondo. Si dejamos el lago de Ohrid, ya vamos a haber hecho nuestro cruce internacional y vamos a meternos de lleno en Macedonia del Norte. Y acá quiero hacer una de las pausas mías de siempre. Macedonia del Norte es un país independiente, reconocido por Naciones Unidas, reconocido por el resto de la Unión Europea, reconocido por los 193 países que conforman las Naciones Unidas, reconocido y defendido por la OTAN, pero que tuvo permanentes conflictos, en algunos casos armados, hay que reconocer que son los menos, y en muchos casos diplomáticos. Estos conflictos diplomáticos que los llevaron a, después de la Primera Guerra, ya Macedonia, lo que era en ese momento Macedonia, solo Macedonia, a secas, después de la Primera Guerra, se separa del reino de Bulgaria, ¿no? Porque claramente tienen otra identidad, tienen más proximidad sanguínea a nivel étnico con Albania que con Bulgaria, pero como Bulgaria había ocupado todo ese territorio durante casi 200 años, ellos estaban dentro del territorio búlgaro. Después de la Primera Guerra pide la independencia, Albania protege. En realidad, me quiero corregir, después de la Primera Guerra se confirma la independencia, pero antes de la Primera Guerra, ya con esta caída inminente de los grandes imperios o reinos europeos, ya se sentía, se sentía el gustito a repúblicas en Europa previo a la Primera Guerra. Albania sale a proteger de alguna forma a Macedonia que quería ser independiente, Macedonia que de alguna forma consigue, con una guerra muy cortita, duró 2 días, consigue independizarse, sobre todo en el área de la frontera de Bulgaria, y Albania lo protege. De hecho, todos los ciudadanos durante ese tiempo vivieron durante un tiempo bastante largo, fueron casi 12 años, en un protectorado albanés. Y después les quiero contar algo en ese sentido. Y cuando cae este protectorado albanés, después de la Primera Guerra Mundial, Macedonia se mantiene como una república independiente, con un sistema de gobierno ahí incipiente, que estaban empezando a aprender a hacer sus propias leyes y a intentar de alguna manera independizarse completamente de los búlgaros, de los albanos. No querían saber nada con Serbia, todavía no existía Kosovo.
como país, ¿no? Sí, como región, claramente, pero como país no, era parte de Serbia. Ellos siempre, los macedonios del norte, rechazaron sus raíces griegas. Hay que reconocer como punto aclarador de alguna manera, de que durante muchísimo tiempo Macedonia como región fue una provincia griega, te estoy hablando del 700 a.C. hasta poco antes, 200 años antes de nuestros años, hasta el 1700 más o menos, todo ese territorio es un territorio griego, helénico, ¿no? Y claro, como tal, era también requerido por Grecia. Grecia durante la Primera Guerra tuvo sus propios problemas, no le interesó participar de conflictos ni con Bulgaria, ni con Albania, ni mismo con Macedonia. Le dijo, bueno, ustedes quieren hacer su vida, hagan su vida, déjenos de molestar a nosotros. Nosotros tenemos nuestra Macedonia y ustedes son otra Macedonia. Y ahí comenzó un conflicto diplomático muy particular, por el nombre. No puede haber dos Colombias en el mundo. Traten de imaginarse ustedes que hubiera dos Méxicos. Sería imposible. Hay un México, una España, un Colombia, un Macedonia. No puede haber dos. Entonces, sobre todo cuando son limítrofes, cuando están pegados la Macedonia griega como región provincial y la República de Macedonia. Entonces Grecia comenzó ya muy cerca de nosotros, ¿eh? En el año 1990 y tanto ya se había formado la Unión Europea, ya estábamos lejos de todas las guerras, ya se había dado la guerra de los Balcanes. Macedonia del Norte le pide a la Unión Europea formar parte de la Unión Europea. La Unión Europea pide el voto de todos los países, yo no sé si ustedes sabían, pero para formar parte de la Unión Europea, para anexionar un país, todos los países que la conforman tienen que estar de acuerdo. Y Grecia levanta la mano y dice, no. ¿Por qué no? Porque no puede haber dos Macedonias en la Unión Europea. Nosotros tenemos nuestra provincia de Macedonia, no puede haber una provincia de Macedonia que sea parte de la Unión Europea. Eso va contra los estatutos fundamentales de la Unión Europea. Le rechazan el pedido a Macedonia. Bueno, dieron vuelta, hasta que en el año 2003... Macedonia es reconocido como la Unión Europea porque accedieron los macedonios a cambiar el nombre a Macedonia del Norte, cosa que a los macedonios les cuento que no les gusta tanto. Cuando vos vas a Macedonia, ellos no te hablan de Macedonia del Norte, en nuestra República de Macedonia, Macedonia de acá, Macedonia de allá, no quiere saber nada con el nombre de Macedonia del Norte. Y después tuvieron otro conflicto también importantísimo por la bandera. Pero eso es harina de otro costal, lo charlaremos un día que hablemos de Grecia. Bien, la Macedonia, esto es lo que les comentaba, ¿no? La Macedonia que está pintada ahí en amarillo era la antigua provincia de la Macedonia griega. En el límite internacional que ustedes pueden identificar de la línea de color violeta hacia el sur, sigue siendo la provincia de Macedonia, o la región en realidad, de la Macedonia griega. Y la Macedonia, la República de North Macedonia, se encuentra al norte. Por eso un conflicto que duró tanto tiempo, gracias a Dios, sin armas, desde el ámbito diplomático. En la Macedonia, territorio macedonio, nacieron tres grandes nombres que para esta charla tienen muchísimo que ver, en ese pueblito que yo les puse el solcito rojo y amarillo, que era el estandarte de uno de ellos, que lo llevó a ser el rey de Grecia, el rey de Egipto, ¿no? De Tracia, que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno nació en Pela, en este pueblito que hoy está ahí en las costas del mar Egeo, en Grecia, en la Macedonia griega. Alejandro Magno, hijo de Filipo, uno de los más grandes filósofos que tuvo el arte clásico griego, donde nació también en Pela, cerquita, en la zona rural de Pela, nació Aristóteles. Estamos hablando de uno de los más grandes cerebros de la ciencia en toda la historia. La verdad es una región con muchísimo para dar a nivel histórico. Volviendo a Ohrid del lado macedonio, como les decía, un pueblito con un encanto muy, muy particular, estas costas donde se refleja en el lago. Si uno trepa un poquito en la montaña se encuentra con casitas de piedra, en muchos casos restaurantes, confiterías, cafeterías, callejones como este son súper
habituales de encontrar en las caminatas en el centro histórico del pueblo. Y claro, el pueblo también tiene una parte más moderna, más cincuentosa, ¿no? De los años 50, 60, que como balneario lo ubicaron en un lugar muy preponderante. Te diría que los jerarcas o las familias jerárquicas comunistas desde el año 30 y pico en adelante empezaron a ver a Ohrid como un lugar de veraneo. De hecho, las mujeres gustaban de ir a hacer perlas, como, claro, el régimen comunista no permitía que una persona viajara a Indonesia o a Malasia y trajera un collar de perlas, pero sí los artesanos de este pueblo, particularmente de Ohrid, encontraron ahí en el agua un pececito chiquitito, que esta foto está sacada desde la fortaleza de Ohrid, ahí arribita, en la montaña, muy, muy bonito. Encontraron que hay un pez que tiene, aparte de unas escamas plateadas muy particulares, una solución en el cuerpo, como una grasa corporal, que les permite darle brillo a unas piedritas que cubren con estas escamas y hacen unas perlas, que son las perlas de Ohrid, que no son perlas de cultivo, sino que son así muy artesanales, muy hechas a mano, y fueron durante muchísimo tiempo las joyas de las esposas y las madres y las hijas de los jerarcas comunistas de toda esta región. Bien, la catedral de Ohrid es una catedral, como tantas otras, medieval, que tuvo durante muchísimo tiempo ampliaciones, sobre todo en el medioevo, pero que hay una partecita chiquitita de la nave central que es muy, muy antigua, de la época de Bizancio, del reino y el imperio bizantino, y que vio, por ejemplo, entre otros, rezar en el mismo suelo que uno puede ir a pisar en estos días y que sin duda alguna ustedes y yo vamos a hacer, algunos de ustedes y yo vamos a hacer en poco tiempo, podemos pisar el mismo suelo que pisara San Cirilo, aquel que diagramó, aquel que se imaginó, aquel que dibujó por primera vez el sistema ortográfico cirílico que se utiliza en países como Grecia, como Croacia, como Serbia, como Macedonia, como Rusia y otros tantos, ¿no? Estas pinturas al fresco del techo la van a ver en muchos templos de la era bizantina. Estamos hablando de tercero, cuarto y quinto siglo después de Cristo en adelante. Depende de la región. El comienzo fue posterior al quinto siglo. Pero van a ver esto, ¿no? Básicamente yeso hecho con piedra caliza, machacada, hecha polvo, con clara de huevo, puestos sobre superficies amplias como paredes y techos, e inmediatamente fresco, por eso cuando todavía no está seco, lo llama pintura al fresco, se machacaban insectos, flores, raíces, cortezas de árboles, piedras, en algunos casos para conseguir distintos tintes, y esos tintes se les agregaba aceite, se pintaban estas pinturas que vemos planas, ¿no? De muchísimo tiempo de antigüedad, en este caso del siglo IX, año 800 y tanto, en esta iglesia, en la catedral de Ohrid, que representan siempre pasajes bíblicos. Es delicioso el arte en toda esta zona. Y es muy curioso también saber cómo lo hacían, cómo era la pintura al fresco, por eso es que se ve con el deterioro que se ve y no se puede volver a pintar por encima, porque sería un horror y un crimen, sacrilegio desde lo artístico, desde lo cultural, desde el patrimonio. Estas son las perlas de Ohrid. La foto del fondo, les pido disculpas, no está tan bien, pero es básicamente mostrarles un poco de las escamas estas de estos pescaditos y cómo las van trabajando para conseguir hacer las perlas de Ohrid, que es muy, muy curioso. Nosotros seguimos metiéndonos en Macedonia y seguimos este mapa. Fíjense que se ve Tirana a la izquierda. Nosotros venimos por la ruta del Elbasán para el lago de Ohrid, bordeamos ese espejo de agua que se ve para visitar el pueblo de Ohrid y nos vamos a la ciudad de Skopje. Skopje es la capital de Macedonia del Norte. Skopje es una ciudad bonita, chiquita, con algo de cultura local. Les recuerdo esto de que no son países que tengan una historia estable desde hace 1000 años o 4000 años, como el caso de Grecia, sino que son
historias que se fueron dando y modificándose a lo largo de invasiones y ocupaciones territoriales de distintas comunidades. Pero Skopje es una ciudad, primero, Macedonia del Norte es un país bellísimo, y Skopje es una ciudad muy linda de visitar, es muy generosa, chiquita, uno la puede caminar de punta a punta, está surcada por un río muy bonito que lo cruza ahí en el medio. La plaza principal es la Plaza de Alejandro Magno, la Plaza de la República de Macedonia. Ahí se lo vea orgulloso a Alejandro Magno sobre una fuente inmensa, no sé, esa estatua debe tener 11, 12 metros de altura, en la estatua del caballo, y por debajo, en la misma fuente, se ven unos leones y algunos soldados que representan las batallas más importantes de Alejandro Magno. En preciosísima esta plaza, y una particularidad, como parte del conjunto artístico, escultórico de la fuente, también está la familia de Alejandro Magno, con Filipo, este filósofo tan importante. Yo, si mal no recuerdo, les puse una foto, aquí está, mira. Ahí se lo ve a Filipo a la derecha, Alejandro Magno chiquitito ahí, muy humano, ¿no? Ya no la figura del gran conquistador, sino persona, humano, de carne y hueso. Y como lo sienten los macedonios, nuestro, ¿no? Con una mano sobre el regazo de su madre y la mano de su padre tomándolo firmemente, ¿no? Dándole esta cuestión de ternura y afecto maternal y el apoyo y la firmeza del conocimiento de su padre, el filósofo, te diría, uno de los 2 o 3 filósofos griegos más importantes de toda la historia antigua, clásica, y de la historia actual, de nuestra historia, ¿no? De los últimos 2000 años. Skopje es una ciudad cuyos monumentos o edificios monumentales se siguen construyendo todo el tiempo. En algunos casos, el Museo Nacional, por ejemplo, de la arqueología, en la parte de atrás, no la parte que estamos viendo, sino la parte de atrás, están haciendo toda una ala nueva con el mismo tipo de arquitectura clásica o neoclásica griega, ¿no? Muy lindo de día y de noche. Este es el puente del Ojo, se llama, sobre el río Badar. Perdón, este es el puente de las Artes. El río del Ojo el puente del Ojo es el que vamos a ver a continuación. El puente de las Artes sobre el río Badar, que va al Museo Nacional de Arqueología, ¿no? Este es el puente del Ojo, bellísimo también. Y hay un puente romano muy antiguo, que es este, le llaman el puente de piedra, ¿no? Los 3 sobre el mismo río. La verdad es una ciudad preciosísima para visitar, muy, muy bonita. ¿Saben que algo que no les dije hasta el momento? Es que toda esta parte del recorrido que yo les estoy describiendo, hay algo que omití decirme, me parece fundamental para todos nosotros, es que es baratísimo, chicos. Pero cuando te hablo de baratísimo, es baratísimo de verdad. O sea, salir a cenar en Bogotá, en cualquier lugar que quieras ir a cenar, en la juguetería, por ejemplo, esto no es publicidad, es uno de los lugares que conozco y me encantó, te cuesta por persona 3 veces lo que te cuesta en cualquiera de estos países. Una cena, te hablo de tu copa grande de cerveza, tu plato con ensalada y pollo, y tu postre de Macedonia, que es la ensalada de fruta, no sé, puede costar $4, $4.50. Es absolutísimamente barato. Muy, 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 muy barata esta parte del recorrido de los Balcanes en el sur. Los ministerios de Asuntos Exteriores me parece una foto preciosísima que engalanan el centro de la ciudad. Todo esto está muy cerquita de la plaza central, de la Plaza de la República, de la Plaza de Alejandro Magno. Y entre otros orgullos que tienen los macedonios del norte es que allá por 1910, ¿okay? ¿No? Principios del siglo pasado, en esa Skopje albana, bajo protectorado albanés, que existía en ese momento, nació en esa casa que estamos viendo ahora. No tenía la misma fisonomía la casa, pero sí en el mismo lugar, y de hecho ahora es la casa museo de la Madre Teresa. Nosotros la conocemos como la Madre Teresa de Calcuta, todos popularmente la llamamos así, porque fue en Calcuta, en India, donde ella hizo la mayor parte de su obra. La verdad, un personaje admirable por donde se lo quiera ver. Pero los macedonios
la llaman Madre Teresa, a secas, sin regionalizarla, ni propia ni ajena. Madre Teresa y ya. Bien. La mezquita de Skopje es un lugar también muy bonito de visitar, como en todas las mezquitas. Hombres y mujeres hacen su visita por separado, pero tiene una arquitectura deliciosa por dentro, la verdad. Las pinturas y la decoración es muy sutil, pero muy agradable a la vista y habla muy bien de la capacidad artística de estos pueblos del sur de Balcanes que nosotros no conocemos. Si nosotros nos vamos hacia el norte de Skopje, mira, hay algo, ayer o antes de ayer, se lo marcaba a Sandra mientras revisábamos esta charla, me estoy permitiendo retroceder en la conversación para mostrarles esto. Skopje está en el norte de Macedonia, muy cerquita de Kosovo, muy cerquita de Albania, muy cerquita de Bulgaria, pero intencionalmente lejos y mal conectada por ruta de la Macedonia griega, que es la parte rosada que ven al sur del mapa. Esto es intencional y ellos no tienen intenciones de hacer una gran autopista que vaya hacia Grecia. Ellos no quieren ni por cerca pertenecer a Grecia, ni mucho menos en la última época donde Grecia le jugó tan en contra respecto de su casi imposibilidad de ser parte de la Unión Europea, que ya es parte de la Unión Europea, pero no de la zona euro ni de la zona Schengen, pero sí fue aceptado por la Unión Europea. Quien no corrió la misma suerte todavía es Kosovo, o Kosovo, como se quiera nombrar. Para los kosovinos es Kosovo, para los serbios es la provincia autónoma de Kosovo. Todavía Serbia no reconoce a Kosovo, ¿se acuerdan de la guerra de Kosovo? Años 90. Todavía Serbia no reconoce a Kosovo como un país, sino como una provincia autónoma. Es decir, ellos son parte de nuestro territorio, pero los dejamos que se autoadministren porque somos así de buenos, dicen los serbios. Y los kosovinos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver ni con los macedonios, ni con los búlgaros, ni con los albanos, ni con los montenegrinos, ni con los serbios. Nosotros somos kosovinos, somos una comunidad aparte, no tenemos nada que ver con todo el resto. Es discutible, las raíces étnicas no los respaldan, las raíces culturales no los respaldan, la idiomática no los respalda, la territorial tampoco los respalda, pero ellos consiguieron que una de las grandes potencias del mundo, ahí se le ve al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando era ministro de Asuntos Exteriores de George W. Bush, firmando en el 2008 el reconocimiento de la independencia de Kosovo. Ahí se ve el que era presidente y primer ministro de Kosovo, a la derecha y a la izquierda respectivamente, y a Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, levantando el cuadro diciendo, no, este país es independiente. Después de Estados Unidos, en cascada, cayeron, reconociendo a Kosovo como república independiente, 60 y pico, 66 países de los 193 que conforman las Naciones Unidas. Pero aún este tratado está firmado, la OTAN no reconoce a Kosovo como un territorio independiente, por tanto no tiene cobertura bélica, no lo defienden las Naciones Unidas. ¿Okay? Es bastante conflictiva la historia política de Kosovo hasta el día de hoy. Kosovo es un país muy chiquitito, tiene algunas curiosidades dentro de su territorio, algunas de ellas son deliciosas desde lo artístico y sin duda cuando uno llega a Kosovo, la visita obligada, te diría, es la iglesia original de Gračenica. No se escribe como está escrito en la presentación que están viendo ustedes, pero lo puse así para que ustedes lo puedan replicar el sonido, Gračenica. ¿Okay? Gracánica se escribe en occidental, si fuera en cirílico, la verdad que no tengo ni idea de cómo se pudiera representar. Lo que ustedes ven en gran parte es original, del siglo II. En gran parte de esa iglesia que ven es original del siglo II. Después sufrió ataques, derrumbes, ocupaciones otomanas, ¿no?
transformaciones, edificaciones a lo largo del tiempo, y hoy dentro del monasterio de Chichén Itzá uno puede encontrar la iglesia con esta conformación y viéndola como la vemos hoy por hoy. La iglesia fue el regalo del rey Milutín al pueblo de Chichén Itzá. Le regaló la iglesia para que los monjes puedan construir un monasterio. Acá quiero hacer un alto y recordarles que si cualquiera de ustedes es interesado por la historia, los monasterios servían de alguna manera como base paramilitar, si vale el término, porque si bien los monjes en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos no agarraban las armas, en algunos sí, pero en la mayoría de los casos no tomaban armas para pelear, sí eran un bastión de vigilancia. Si, che, mirá, se vienen acercando, sobre todo en esta región, se vienen acercando los otomanos, señor rey, mándeme tropas. Entonces, lo que hacían los reyes, en este caso el rey Milutín, el hijo de Helena de Anjou, personaje importantísimo para toda Europa, lo que hizo Milutín II fue construir la iglesia y subsidiar la construcción del monasterio alrededor, ¿no? El rey está, claro, representado en estos frescos pintados dentro de la iglesia, con una historia muy particular. Cuando ustedes vayan van a ver que le faltan los ojos, historia que les vamos a contar cuando estemos por allá. Acá en la foto se ve, si mal no recuerdo, que le faltan los ojos tanto a Helena de Anjou como a Milutín, al rey. Ahí en la fotito se puede apreciar. Miren el decorado de los techos, les recuerdo, fresco, eso implica machacando carbonato de calcio, roca calcárea, haciendo un yeso, poniendo el clara de huevo, después poniéndolo en la pared, después pongo un papel perforado al que previamente en un trapo machaco carbón de madera y hago como una bolsita y le pego a ese papel perforado y las perforaciones están sobre un dibujo que un artista hizo. Cuando saco el papel tengo todos los puntitos del dibujo y después un escuadrón de pintores vienen trazando las líneas que hay entre puntito y puntito y otros haciendo los colores de base y el artista principal solamente las manos, las caras, las joyas, ¿no? Lo que lleva más tiempo, pero que se puede hacer cuando se va secando de alguna manera este fresco de yeso y clara de huevo. La verdad que es delicioso saber cómo lo hicieron y delicioso desde lo artístico cada uno de estos monasterios, iglesias, conventos. Es preciosísimo, preciosísimo. Los cuadros que vemos ahí en el altar, ven que en este caso no hay una puerta grande, sino que hay un telón de color bordó en el altar, ahí en la foto de la izquierda, y los cuadros estos que representan las divinidades que son veneradas en la iglesia. En la plaza principal de Kosovo hay uno de estos carteles que están de moda en el mundo, ¿no? Creo que el primero fue Ámsterdam, con este I Love Amsterdam, con el I, corazoncito Amsterdam, ahí en la plaza de los museos. Y después se le sumaron muchas otras ciudades, como Nueva York, como Estambul y tal. Tirana, veíamos ese cartel hace un ratito en el parque en Tirana. Y es muy curioso que en Kosovo no está el nombre, no pusieron Kosovo, pusieron en inglés la frase recién nacido, newborn, ¿no? Eso también me parece interesantísimo de esta cultura que todavía está en formación, esta cultura kosovina, ¿no? Esta plaza es una plaza preciosísima, de la plaza de la Madre Teresa, si mal no recuerdo, que es la plaza principal, con una fuente ahí en el piso. Uno en verano, si vamos, podemos ver a los niños corriendo entre los chorros de agua y en la noche se ilumina. Es muy, muy, muy bonito desde lo estético Kosovo. Hay algunos personajes como Ibrahim Rugova, que fue el más grande detractor de los serbios en Kosovo y uno de los padres de esta nueva república en formación, y Skanderberg siempre sobre el bulevar más importante de Kosovo, Skanderberg siempre en su caballo ahí estoico, ¿no? Les recuerdo, este conde general, defensor de la cultura cristiana y
de alguna forma el que pudo frenar a los otomanos durante tantísimo tiempo. Kosovo tiene un par de lugares interesantes para recorrer. La Biblioteca Nacional es uno de ellos, un edificio sumamente moderno, ¿no? Por dentro, por fuera. Fue acá en la Biblioteca Nacional que se firmó ese reconocimiento de los Estados Unidos a Kosovo como una república independiente, en este edificio que están viendo ahora. La mezquita, por ejemplo, los que conocen Estambul, el mismo sultán que en Estambul hizo aquella mezquita tan grande, tan importante, ¿no? La mezquita azul en Estambul, también hizo esta mezquita en Kosovo, en una de sus avanzadas, ¿no? En realidad no la hizo él, la mandó a construir. Y es muy curioso poder hacer ese paralelismo. El arte en Kosovo, así como veíamos en Ohrid las perlas, el arte en Kosovo tiene mucho que ver con el arte turco. Los que conocen Turquía y los que no lo conocen, vayan, chicos. No es un destino que uno se puede ir de este mundo sin conocer. Vayan, no dejen pasar tiempo, consulten inmediatamente y vayan a Turquía. Cuando vayan, van a ver que en la Anatolia Central hay un par de pueblos, hay un valle, se llama Valle de Gorem, en la región de Capadocia, y en Gorem se da mucho este sistema artístico, que se llama filigrana, hilos de oro o hilos de plata, que se retuercen, se sueldan, se manipulan de tal manera de ser joyas preciosísimas desde lo artístico, y ese sistema artístico netamente otomano se replica en Kosovo de una manera deliciosa. Ustedes no se dan una idea de la belleza de filigrana que uno puede encontrar en la República de Kosovo o la provincia autónoma de Kosovo, dependiendo cuál sea tu postura geopolítica, ¿no? Más serbia o más independentista. Si nosotros nos vamos de Kosovo hacia el este, nos encontramos con el último de los países de los Balcanes que vamos a tocar en este ciclo de 3 charlas, y es la República de Bulgaria, una república parlamentaria. Existe un presidente, pero existe un primer ministro que es el representante del parlamento, un parlamento que son como 400 búlgaros, son un montón que se dedican al sistema legal, de condicionamiento legal de ese país que tantísimo tiene para dar. Es un país que está ubicado al sur del río Danubio. El río Danubio lo separa de Rumania, lo tiene al norte de Rumania, que es el primero de los países que comenzamos estas conversaciones. El río Danubio preciosísimo, y cerquita de Grecia, pegadito a Macedonia del Norte, un país con una cultura 100% eslava, una comunidad que llegó del centro de los Cárpatos a ubicarse en esa región, que se extendió a principios del año 1000, se extendió muchísimo, también combatiendo en contra de los otomanos, se extendió muchísimo hasta el Adriático. De hecho ocupó lo que ahora es Albania, después se tuvo que replegar, después vino la Primera Guerra, después vino el comunismo, y claramente toda esa melange esa mezcla de permanentes cambios le dio a los búlgaros una identidad muy particular, muy fuerte. Los búlgaros son muy búlgaros, hablan su propio idioma, no es parecido al húngaro, no es parecido al rumano, no es parecido al ucraniano, no es parecido al macedonio, no es parecido al griego. El búlgaro es búlgaro, ¿ok? Y la verdad que tienen una raíz histórica muy importante, tuvieron 2 etapas imperiales muy importantes, entre las dos suman más o menos unos 600, 700 años, primero 200 y tantos y después 400 y tantos, y la verdad que es una historia muy, muy interesante. Si uno entra a Bulgaria y venimos desde Kosovo, venimos desde Macedonia, ¿no? Venimos desde el oeste, lo primero que nos encontramos en medio de un valle rodeado de montañas muy bonito es el monasterio de Rila. Rila es un lugar muy lindo de visitar, con una particularidad. A mí me parece que tiene mucho que ver con el ámbito comercial, pero si uno ve la construcción de este monasterio, particularmente de la iglesia, está ahí en el centro, poco tiene que ver con la Magna Grecia
o poco tiene que ver con las construcciones imperiales otomanas, o muy poco tiene que ver con el Renacimiento, o muy poco tiene que ver inclusive con el reino o imperio de Bizancio, ¿no? Sí las pinturas, pero no la construcción en sí. La arquitectura tiene mucho más que ver, los que conocen el sur de Italia les va a venir a la mente, cuando vean estas rayas blancas y negras, les va a venir a la mente la República Marinara de Amalfi, la región de la costa amalfitana. La República Marinara de Amalfi eran grandes comerciantes durante muchísimo tiempo, los venecianos, otra república marinara, ocupó todo el Adriático. Y claro, cuando ocupan el Adriático, el comercio empieza a fluir. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la primera de esta secuencia de charlas que hablábamos de la Croacia veneciana, esta ocupación veneciana de Croacia durante 200 años? Y en esos 200 años nació Marco Polo, veneciano, pero en territorio croata, que fue el que unió Oriente con Occidente, el extremo Oriente con Occidente, las rutas de la seda y tal, de las especias también. Y claro, esta cultura comercial, ¿no?, veneciana iba trayendo y llevando sistemas arquitectónicos, artísticos, comerciales, ¿no?, música, moda, ropa, telas, de una costa a la otra. Y en el caso de Bulgaria, algo que siempre me llamó a mí la atención, es cómo este sistema arquitectónico netamente románico amalfitano ha llegado a la región de los montes de Rila en territorio búlgaro. Eso es muy, muy curioso. Se repiten en las galerías y en el interior de la iglesia también estas pinturas al fresco, yeso, clara de huevo, pinturas machacando insectos, flores, semillas, raíces, piedras, el azul del lapislázuli, por ejemplo, el lapislázuli turco, más del mar de Mármara, ¿no?, más de esa región. Y la verdad, Rila es una muestra de este sistema comercial en donde se cruzaban culturas, religiones y personas yendo de un mar al otro, que es muy, muy interesante. Muy interesante. Miren qué bonita esta foto semiaérea de todas las montañas de fondo y el monasterio en el medio. Muy lindo. Sofía, la capital de Bulgaria. ¿Saben que hay cosas que por ahí muchos no conocen? Sofía es un nombre griego que significa sabiduría. Y la ciudad de Sofía, la capital de Bulgaria, recibe su nombre por la Catedral de Santa Sofía, Hagia Sofía. El Hagia Sofía, la sabiduría santa para los griegos ortodoxos. De ahí recibe el nombre de esta ciudad, muy bonita, la última de nuestro recorrido de los Balcanes, que además de iglesias súper importantes, como sigue siendo Hagia Sofía, la más antigua de todo el territorio búlgaro, también tenemos catedrales, en este caso ortodoxas, como la de Alexander Nevsky. Exactamente igual, tanto la catedral como San Alejandro, Alexander Nevsky, que la de San Petersburgo. Si la ven, la foto parece sacada de San Petersburgo, ¿no? Exactamente igual, la misma conformación, los mismos techos, las mismas bóvedas, el mismo mármol blanco rodeándola y el mismo nombre, advocación al santo. Esta, muchísimo más antigua que Alexander Nevsky, es la catedral de Santa Sofía, esta que estamos viendo en esta foto, que por dentro conserva muchos de los ladrillos originales del siglo II y siglo III, porque hubo un gran derrumbe. Esta catedral fue ocupada por los otomanos, en este caso perdimos algunos de los frescos de las paredes, pero tiene una particularidad, está en la zona, en la región más antigua de la ciudad. Entonces en el subsuelo de la catedral hay mosaicos romanos de la época imperial. Eso también es bastante curioso. Esta es una excavación cerquita de Hagia Sofía que nos muestra cómo era la sérdica o sárdica romano-griega en esta zona. En este caso hay unas termas y ahí se ven unos acueductos de aguas negras que se llevaban las aguas no santas de las termas ahí cerquita del centro. Como les decía, fíjense el Hagia Sofía y en el subsuelo del Hagia Sofía estos mosaicos de la época imperial greco-romana, pero con influencia artística griega, ¿no? Los ministerios
del Parlamento en la capital de Bulgaria, con, la verdad, un centro administrativo muy grande, con plazas muy lindas, una ciudad limpia, ordenada, muy gentil y, recuerdo lo de siempre, sumamente barato para que vayamos a visitarla, ¿no? Esta es la iglesia de la Santísima Trinidad, una iglesia muy poco visitada. Yo la súper recomiendo porque la verdad las pinturas me parecen deliciosas. También reconozco algo, ¿no? Como guía lo digo esto, es una apreciación personal. Cuando vos arrancás por Rumania y llevas 26 días de recorrido viendo iglesias y templos, tal vez ya cuando Fernando, Sandra o quien vaya de nosotros te diga, che, ¿me acompañás que quiero mostrarte las galerías de la Santísima Trinidad? Yo le diga, no, la verdad que quiero hacer shopping y quiero comer algo relajado y mirar gente pasar. No quiero matarme viendo iglesias. En este caso, yo me pondría firme y les pediría que no se la pierdan. Pues la verdad, arquitectónicamente es una delicia. El Teatro Nacional de Bulgaria, con un frontis muy neoclásico griego, ¿no? En esas columnas dóricas, y como es debido, claramente, el Teatro Griego de Sofía, un teatro que lleva funcionando 2600 años. Este teatro es de la época de Firias, el constructor del Partenón. Así de antigua es esta región, esta ciudad, sin ir más lejos, ¿no? Fuera de Sofía, yéndonos de Sofía, hay una excursión que se puede hacer en un día, que se llama Plovdiv, un pueblito chiquitito también con un teatro griego muy, muy bonito y un centro histórico muy renacentista búlgaro, ¿no? Con casas muy ornamentadas, jardines. Era una ciudad murallada, por tanto, las casas tienen construcciones que sobrepasan sus propias paredes para darle lugar a que mi hijo se casó y necesita una casa, entonces vamos a tumbar una pared y la vamos a ampliar un poco, pero no podemos tapar la calle. Entonces nacen en algunas calles del centro histórico de Plovdiv, nacen estos altillos o cobertizos, ¿no? Tan particulares. La verdad, un trazado urbano preciosísimo, y el teatro griego, que es una delicia, que hasta el día de hoy funciona. Hay obras de teatro, musicales, no te digo todos los días, pero con mucha frecuencia en este pueblo. Para terminar la charla, me pareció que les gustó mucho cuando terminamos la charla la otra vez del principio de Balcanes. Terminamos con una frase del emperador Constantino, por una cuestión muy coyuntural de Colombia, y me pareció que en esta oportunidad estaba bueno terminar la charla con una frase de la Madre Teresa. Dice, lo mejor de la vida comienza o termina con un regalo que todos podemos hacer, una sonrisa. Y la verdad que no hay nada más claro, ¿no? Como mensaje de vida de esta mujer que fue el siempre dar. Yo les